Chhattisgarh es un estado que tiene muchos templos y sitios religiosos que ofrece un ambiente propicio para el sadhu. El templo Bhoramdev es un complejo de templos que incluye 4 templos hindúes de Dios Shiva y otras deidades. En el complejo, el templo más antiguo existe desde el año 1000 DC. El templo está situado en el pueblo Chaura, en la ciudad Kavarda, en el distrito Kabirdham de Chhattisgarh, India. El templo está situado al pie de la cadena de montañas Maikal. También está cubierta por bosques densos. En el tiempo antiguo, la región era una parte del territorio de Dakshin Koshala. El templo es una parte grande del complejo. El complejo fue construido por muchos reyes de varias dinastías que reinaron en la región. El complejo existe desde el tiempo de Kalachuris de Ratnapura en los siglos X y XII. Ellos reinaron en este periodo en la región y construyeron muchos edificios aquí. Los gobernantes de Pandus construyeron los templos de ladrillo del complejo. El templo principal de este complejo fue construido por Lakshman Dev Rai y Gopal Dev, que perteneció a la dinastía de Phaningavansh. La popularidad del complejo del templo puede atribuirse a los reyes Nagvanshi, que eran los gobernantes de la región Dakshin Koshala, y se decía para practicar tantrismo en el complejo del templo. En la India del medioevo temprana, el subcontinente no solo presenció los cambios políticos y económicos, sino también los cambios religiosos que estaban teniendo lugar en ese momento. Uno de esos cambios fue la fundación del tantrismo en las regiones hindú y budista. La doctrina del tantrismo incluye animales y algunas veces los sacrificios humanos. Las supersticiones y las prácticas sexuales que empezaron hace mucho tiempo, pero se establecieron a este tiempo. El templo principal del complejo está relacionado a estas prácticas religiosas. Hay solo una carretera por la que se puede acercarse al complejo del templo, a donde hay una figura del Guru Nandi en la entrada que es vehículo de Dios Shiva de acuerdo con las mitologías, que recibe a los visitantes en el complejo del templo con un arco colorido. Desde la entrada hay una carretera bien plantada que conduce al complejo del templo. La carretera está plantada con un bambú gigante, los árboles de sal y arjun, lo que agrega belleza natural en la carretera, así como a todo el complejo del templo. También hay un lago artificial que rodea el templo y está situado en las montañas de Maikal. Los lagos y los árboles gulmohar atraen a los visitantes al complejo del templo ofreciendo una vista serena y hermosa. La arquitectura del templo es muy bien organizada y programada. El templo principal está hecho de piedra y está decorado con las esculturas eróticas, asimismo de las esculturas en el templo de Khajuraho, que muestran las acciones y los comportamientos sexuales. La arquitectura del templo es también similar al templo del sol Konark de Orissa, que tiene muchas proyecciones y las esculturas y las paredes esculpidas, con las torres puntiagudas y una shikara larga. También se compara con el templo Khajuraho y por eso se llama Khajuraho de Chhattisgarh. El complejo tiene muchos templos, pero el templo principal era del dios Shiva. La región donde el templo está construido es una región tribal que es ocupada por las tribus de Gond, que en los dialectos locales llamado Dios Shiva como Bhoramdev, y por eso el templo principal de Shiv se llama el templo Bhoramdev, y finalmente el complejo es conocido por el nombre de este templo.
El templo Boromdev está hecho de las piedras y las raíces del templo están allí desde el siglo XI. Tiene una estructura increíble que es una profusión de las imágenes esculpidas en las paredes exteriores. El templo fue construido en el estilo de arquitectura del templo Gurur, que tiene hilera de que se aleja y reducirse a las grades que van hacia arriba en la parte superior de la torre del templo. El templo fue construido en una etapa de 5 pies de altura y tiene muchas esculpidas en relación al hinduismo en el lado exterior. Además, el templo fue construido en una plataforma que es 60 pies largo y 40 pies amplio. Y como otros templos, hindú consta de 3 partes: mandapa, una sala, antral, que es un camino que dirige a Sankta Saktoram, o el Garbhagriha. Este templo tiene todas las 3 partes. Sankta Saktoram del Garbhagriha es la parte del templo a donde la deidad líder de los templos preside. Como aquí en el Garbhagriha, la imagen del dios Shiva presidió en la forma de Shivalinga, que es la presentación muy famosa del dios Shiva. La mandapa o la sala del templo está hecha de la forma de un cuadro y tiene 4 pilares principal central. El templo está orientado al este con puertas en el norte, sur y este. Cuando entras en el Sankta Saktoram, verás una presentación esculpida muy bien de 10 encarnaciones o de avatares del dios Vishnu, con las imágenes de Shiva y Ganesha. Hay una kalasha de forma circular en el techo altísimo del Garbhagriha. Añade elegancia el templo. El Sankta Saktoram o el Garbhagriha tiene desplazamiento en ángulo recto en las partes noreste y sur. La puerta de entrada del templo tiene imágenes esculpidas de los dioses Ganga y Yamuna también, que están los nombres de los ríos principales de India del norte y tiene un sitio prominente en la mitología hindú. Las paredes exteriores y interiores son elefantes esculpidos, las figuras mitológicas y sensuales o las esculturas eróticas de Kama Sutra. Las esculturas están hechas de piedras negras y ocres. El templo siguiente del complejo es el templo Stalik. Es el templo más antiguo y fue construido de ladrillos secos y quemados en el siglo II y III. Toda la región ha quedado devastada. Solo el Sankta Saktoram o el Garbhagriha ha sobrevivido. No hay sala de entrada en el templo ni la mandapa. El templo solo tiene pocos pilares esculpidos y una Shivalinga esculpida con las imágenes de Uma Maheshwar, que es la otra forma del dios Shiva. Charki Mahal es el tercer templo del complejo. Es el último templo que está situado en el complejo y es cubierto con un área de bosque fino. El templo tiene una Shivalinga, pero el techo del templo no es esculpido como los otros templos del complejo, pero el Garbhagriha del templo está decorado con una estructura de loto que añade belleza a este templo arruinado. La entrada del templo es muy estética y impresiona a los espectadores. El cuarto templo es Madhva Mahal, pero no está situado en el complejo. Este templo está a 1 kilómetro fuera del complejo. El templo está orientado a oeste dirección y tiene la Shivalinga como la deidad líder del templo. El templo principalmente es un auditorio de Buda. En el dialecto local, la pandala o el auditorio de Buda se llama Madhva y por eso el templo es reconocido como el Madhva Mahal.
Aquí, la boda del dios y diosa del templo y la área paso en la forma de ceremonias religiosas en la que participan toda la comunidad. Madre Mahal fue construido en la memoria de la boda del rey de Nagvanshi Ramachandra Dev y la reina Haihaivanshi Rajkumari Ambika Devi en el año 1349. La entrada del templo está construida en un estilo tradicional. El techo de la sala de entrada tiene una shikara ruinosa que fue remodelada toscamente. La parte más baja de la torre tiene muchas esculturas sensuales. La sala de entrada tiene una imagen de Nandi, que es una parte entregada de cada templo de Shiva. Las paredes exteriores del templo tienen 54 posturas sexuales eróticas que se explican en el Kama Sutra. Todas estas esculturas eróticas están relacionadas con el tantrismo practicado por los reyes Nagvanshi. Todo el complejo ofrece una imagen de un tiempo pasado, remoto, que tiene mucho más para explorar. Venga y descubra la historia de este complejo.